Uno no puede pretender que la oportunidad ideal llegue a nosotros. Muchas veces, probablemente en la mayoría de los casos, ni siquiera va a aparecer. Sí, La vas a tener que crear. sí, Y eso es tan importante enseñarle a las futuras Sí. generaciones, crear tus propias oportunidades, no esperar que venga alguien y te reconozca, porque hoy día estamos hambrientos de una validación externa y que el resto te vea y que el resto te aplaude y que el resto reconozca tu valor, cuando en realidad tú debes reconocer quién eres. Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila Zarzar, directora de Mujeres e Industrias de Logística, y en esta oportunidad estoy con dos grandes invitadas. Tenemos a Bárbara Matamala. Muy buenas tardes, Bárbara, directora de CISEX del Ministerio de Hacienda, y también a María Paz Elwin, gerente de Recursos Humanos. Quiero partir contigo, Bárbara. No es solamente que las mujeres lleguen a tener espacios, ¿cierto?, de participación o estén en la toma de decisiones, sino también que puedan sostener esa responsabilidad y esa confianza que se les asignó de buena manera. Tú, bueno, eres abogada, has liderado 13 años el área CISEX del Ministerio de Hacienda, mujer referente en el sector tanto público como privado. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que se necesita para no solamente llegar a estos espacios que se requieren, sino también saber sostenerlos en el tiempo? sí, bueno, gracias Camila por la oportunidad. Efectivamente llevo 13 años a cargo del Sistema Integrado de Comercio Exterior y ha sido un importante desafío partir de cero, ¿ya? Formar algo que no existía, construirlo y después que se mantenga en el tiempo y que se consolide. Yo creo que las cosas más importantes, además de tener la oportunidad de entrar, para poder sostenerse, para poder avanzar en algo, se requiere, bueno, muchas cosas, entre ellas cierta visión y cierta estrategia, ¿ya? Primero, observar cuál es mi objetivo, observar qué se pretende hacer con un proyecto, con un programa, con lo que se, en este caso con la ventanilla única de comercio exterior. Fijar la estrategia, ver cuáles son los obstáculos o los eventuales riesgos y tener capacidad de adaptación, sobre todo cuando uno trabaja no solamente con un equipo, sino que con actores del sector público, del sector privado. Y en ese sentido, es súper importante el conocimiento que se tiene sobre ciertas materias, pero también es súper importante la articulación que se hace entre los distintos actores, es decir, conectar puentes, coordinar, es esencial para que las iniciativas, cualquiera sea la materia, sobre todo si son de logística, comercio exterior, se mantengan a través del tiempo. Y lo otro también siempre, que puede sonar de perogrullo, pero es escuchar a las otras partes y hacer equipo, porque nadie sabe todo, aunque entonces los equipos colaborativos con distintas perspectivas, con distintas miradas, con distintas percepciones, es súper útil, súper importante para mantener las iniciativas. Eso se le ocurrió. Pero Bueno, entonces, ya, ya no nos perdimos dónde quedamos. No. CISEX ha participado en este compromiso con el área de mujeres e industrias y con de logística hace ya varios años en promover no solamente los temas asociados a género, sino también el facilitar el conocimiento y también la operación del comercio exterior. Desde CISEX, coméntale a la gente que hoy día no conoce el sistema integrado de comercio exterior, las ventajas y el sentido de por qué se creó CISEX, a quién ayuda CISEX, tratando de masificar un poco las ventajas que tiene este sistema para hacer que las operaciones y el crecimiento de Chile sea mucho más expedito. sí, mira, CISEX es la sigla de Sistema Integrado de Comercio Exterior y es una infraestructura pública digital para exportar e importar.
Se creó solamente como para procesos documentales, para agilizar el comercio y la logística, y luego se fue extendiendo a sector privado. Y el objetivo principal es que los exportadores y los importadores lo hagan en menos tiempo, o sea, el despacho sea más expedito en menos tiempo y gastando menos dinero. Y es clave porque ha simplificado la logística, ha dado trazabilidad a los exportadores y los importadores, a las empresas, de lo que qué está pasando con su carga y al hacer más eficiente la logística se está colaborando al crecimiento del país. Es decir, una logística más eficiente es súper importante para un país más productivo, para la competitividad del país bueno, y para el crecimiento en general. Entonces, eso es como lo más relevante de CISEX, dependiente de que me facilita el comercio, que facilita la logística, es una herramienta, si bien una herramienta tecnológica, que está al servicio de la productividad del país. Lo abordamos el año pasado en el Ministerio de Hacienda y es que CISEX trasciende gobiernos. Lo que busca es poder apoyar a todos los chilenos, ¿cierto? A todas las empresas, organizaciones que de cierta forma necesitan poder facilitar su gestión documental muchas veces. ¿Por qué crees tú que es tan importante tener esta mirada país, esta mirada de que no es un periodo de tiempo donde tenemos que sacar y lograr objetivos, obviamente en el sector público, sino que lo que se hace tenga que trascienda gobierno y que tenga este sentido de apoyo y beneficio a todas las personas por muchos años? Bueno, que no sea una agenda corta, no sé si me explico. Sí, sí te explico. Sí, efectivamente, nació como una política pública que se ha implementado hace más de 10 años. Y como dije, es una herramienta para el crecimiento del país, no es para una administración u otra. Por eso mismo se ha mantenido. Y hay resultados efectivos. Hicimos hace un par de años un estudio en donde se vio que la inversión está generando beneficios para las empresas exportadoras e importadoras. Y por otro lado también hay un ranking de la OECD, de la OCDE, en donde Chile figura en la región en el cuarto lugar de las Américas, de los países con sistemas más simplificados de COPEX. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué es transversal? Porque es un bien, al final es un bien público y, o sea, si yo construyo una carretera, una highway, lo van a ocupar todos, ¿ya? Y en ese es como para graficar que CISEX es para todos los ciudadanos y para todas las empresas que quieran exportar e importar. Y relevar que, si bien actualmente el uso voluntario, el 90% de las exportaciones del país pasan por este sistema. Desde tu mirada y experiencia en este sector que es bastante desafiante, ¿por qué es importante hoy día colocar la discusión en la reconversión laboral de las mujeres, la productividad y, por qué no decirlo, que las empresas vuelvan, ¿cierto, María Paz? Aquí voy contigo, ser prósperas, generar empleo. Tenemos que Chile tiene que ser un país de oportunidades para todas y todos y volver a reactivar la economía, pero también hacernos cargo de lo que nos falta. Y como sociedad hoy estamos viviendo momentos de cuestionamientos, de querer generar estos cambios que, ¿quién más que tú, es cierto, que vienes del mundo de la minería, sabe que son tan necesarios desde el área de recursos humanos? Es decir, el área de recursos humanos recoge las problemáticas sociales y desde ahí las transforma a ser mejor empresa. En gestión, correcto. Sí, bueno, hoy día efectivamente estamos viviendo hartas transformaciones a nivel legislativo. Estas transformaciones, ¿cierto?, nacen como un apagafuego, ¿ya? Y eso también es importante decirlo porque a Chile lo que le falta es prevención. Prevenir es la mejor manera de poder elaborar proyectos, ¿cierto?, o proyectos de ley en este caso, y también estructuras organizacionales que sean sostenibles en el tiempo. Y finalmente eso nos falta, porque cuando tú haces algo desde el apagar incendios, ¿cierto?, como el caso de la ley Karin, que hoy día está muy en tendencia, la ley Karin nace producto de que lamentablemente una funcionaria ya decidió, ¿cierto?, quitarse la vida. Llegamos tarde. Y ese análisis hay que hacerlo porque recursos humanos hace mucho tiempo en otros países que dejó de ser un área administrativa. Y en Chile esa administración todavía es muy potente porque el 80% de las organizaciones de nuestro país son pymes.
Entonces, de hecho, muchas de ellas ni siquiera tienen áreas de recursos humanos. Y hoy día la legislación te obliga, como bien decías tú, en estos cambios, ¿cierto?, que son a nivel social, a tener que adaptar también, ¿cierto?, y rediseñar nuestra estructura organizacional. Hoy día necesitamos profesionales que sean competentes no solamente desde la técnica, ¿cierto?, que sepan manejar el Excel, pagar nóminas, etcétera, etcétera, sino que puedan formar parte de la mesa de la negociación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto no pase? ¿Y cómo prevenimos, ¿cierto?, de que eventualmente pueda llegar a pasar? No se trata solamente de evitar que pase hoy, sino de que no pase tampoco mañana. Y yo creo que hay recursos humanos hoy día toma un rol bastante protagónico en las organizaciones, en donde ya, como te comentaba hace un ratito, ¿cierto?, no basta solo con el pagar la nómina o el tener la administración al día o el apagar incendios cuando algún colaborador levanta la mano, sino de ser un área que no haga ruido. Si nosotros no tenemos, ¿cierto?, denuncias, no tenemos problemas de pago, no tenemos ningún tema asociado al área de recursos humanos es un área silenciosa en la organización. Cuando recursos humanos hace ruido es porque algo no está funcionando dentro del engranaje del sistema organizacional. Y ahí es donde nosotros tenemos una tarea bien relevante, porque entran todas las habilidades blandas que te permiten hacer esa conexión con el negocio y la estrategia. Entonces viene la adaptabilidad técnica por una parte, pero también por la otra el desarrollo de todas las habilidades que nos permiten que todas esas habilidades técnicas conversen, ¿cierto?, con la estrategia y sean reales y aplicables, ¿cierto?, en la realidad de nuestro negocio. Hoy día tenemos muchas legislaciones y muchas propuestas y políticas que suenan muy bonitas en el papel, pero que nos damos cuenta que lamentablemente no funcionan en la realidad, y es porque nuestros sistemas no están conversando, ¿cierto?, con ese discurso. Quiero recoger algunos puntos de lo que tú nos mencionas. Primero, somos un país reactivo, es decir, la ley Zamudio, la ley Ricarte Soto, que es por el tema, ¿cierto?, de las enfermedades graves. Cualquiera se tiene que morir en Chile para que nosotros generemos una política pública. ¿Cuántos más se tienen que morir en Chile para que generemos estos cambios? ¿Por qué en vez de ser reactivos no logramos tener esta cultura de la prevención? Bueno, yo creo que principalmente porque no se ha dado el espacio. Como te comentaba hace un ratito, hace un rato antes, recursos humanos siempre ha sido un área bastante administrativa de soporte, y por lo tanto también se han contratado profesionales desde esa mirada hacia recursos humanos. Entonces es muy limitada la puerta de entrada que tienen para poder levantar los temas desde un punto de vista estratégico. Recursos humanos y legislación, como en el caso de Bárbara, ¿cierto?, que es abogado, trabajan muy de la mano, al igual que prevención de riesgos. Son áreas, ¿cierto?, que trabajan de manera cooperativa las unas con las otras. Pero cuando tú lo ves de manera independiente, no que esto lo ve recursos humanos, esto lo ve legal, esto lo ve prevención, lamentablemente generas brechas y barreras. Porque la legislación, ¿cierto?, por un lado, se encarga de hacer que se encarga de hacer que las leyes se cumplan, que está perfecto, y recursos humanos se encarga de ver cómo hacemos que esas leyes se cumplan, pero con el menor impacto posible para nuestra compañía y nuestra gente. Si esa conversación no existe, rara vez pueden obtener resultados, ¿cierto?, que sean óptimos en la performance del negocio. Cuando tú escuchas un solo punto de vista para resolver un problema que tiene muchas aristas, lamentablemente no logras curar la enfermedad, como se dice. Y en organizaciones pasa mucho que se ataca el síntoma y el comportamiento y no la causa. Entonces tú dices, listo, perfecto, ya no tengo más quejas, pero tengo un ambiente tenso, tengo gente con irritabilidad, tengo más rotación. Entonces, claro, modifiqué el comportamiento, transformé la conducta, pero mi problema raíz sigue ahí. Y para poder trabajar el problema raíz, tú tienes que tener liderazgos que estén dispuestos a escuchar lo que no quieren, y no profesionales que les digan lo que ellos necesitan, que les digan lo que ellos quieren escuchar. Funciona igual que las relaciones de amistad. A ti un amigo que siempre te va a estar diciendo que sí a todo, aun cuando ve que te estás tirando de un precipicio, no es un buen amigo. El buen amigo es el que te dice por ahí no es. Y el rol de recursos humanos, junto con prevención de riesgo, junto con el área legal, que como te decía, son tres áreas que trabajan muy de la mano y muy compañeros, es fundamental para eso. O sea, si tú necesitas un abogado que a todo te diga que bueno, no te sirve. Tú necesitas un abogado que te diga, mira, esta es la mejor estrategia, esto es lo que te conviene, esto es lo que tiene menos impacto, por aquí tenemos que atacar. Y en el caso de recursos humanos y prevención pasa lo mismo. Si tú tienes un prevencionista que no se atreve a decirte, jefe, ese camión no puede andar, si después el caballero, ¿cierto?, se te accidenta, no te sirve. Entonces, hay algo que lo hemos mencionado en otras oportunidades que tiene que ver también con el liderazgo de las mujeres, pero en la vida en sí.
Es decir, hay que saber decir que sí, pero también tenemos que aprender a decir que no. Y Totalmente. esas decisiones, independiente de lo que el resto opine, de lo que el resto juzgue o no juzgue, tiene que ver también con tu ética profesional. 100%. Sí. ¿Cómo lo has llevado tú, Bárbara, a la práctica, el saber decir que no? ¿Ha tenido costos para ti el saber decir que sí y que no a tiempo? Sí, o sea, obviamente que ha traído costos, pero al final del día es algo positivo, porque yo creo que poner límites o avanzar en las cosas respecto a las cuales uno tiene convicción de que va a haber resultados positivos, yo creo que siempre vale la pena. Ahora, efectivamente, vivimos o sea, según mi opinión, vivimos en una cultura donde cuando uno dice que no, la gente se cae un poco de espalda o porque espera que uno siempre o sea, esté disponible. Sí, pero efectivamente los no pueden ser muy útiles, sobre todo cuando uno ve que hay un riesgo, que se puede generar un impacto negativo a, no sé, a la iniciativa del proyecto a la decisión de vida en la cual uno está enfrentado. Ambas les quiero plantear una situación. Es que vivimos actualmente, lo que nos muestra la sociedad es que todo el mundo quiere ganar. Se valora el resultado, pero no el proceso, no el camino, no el debido proceso, ya que estamos entre abogados, no el debido proceso. ¿Cuáles son los riesgos de querer tener todo evitando el camino largo? Porque nadie quiere esfuerzos, renuncias, no, o juicios, o prejuicios, en definitiva, y muchas veces el camino largo no es 1 año, 2 años, probablemente van a ser muchísimos años antes de ver el resultado de ese esfuerzo. Y hoy día lo que vemos es empresas, personas, instituciones que quieren grandes resultados sin hacer esos esfuerzos. En mi opinión, lo más relevante es el proceso. Yo siempre he pensado que o sea, el camino, el proceso es lo que te enseña, es lo que implica esfuerzo, es lo que implica aprendizaje, es cuando tú te equivocas y sacas algo positivo y sigues avanzando y el resultado viene por añadidura, ¿ya? O sea, obviamente que si yo trabajo en una empresa quiero un resultado, pero el resultado no puede ser a todo evento, porque el a todo evento implica muchas veces, como hablaba de María Paz, pasar a llevar o equivocarse o al final ir degradando otras capas que igual son relevantes para poder avanzar. Y efectivamente creo que vivimos en una cultura hace mucho rato súper exitista y súper de resultados inmediatos, en donde la paciencia, que es un valor bien relevante, cada vez está más perdida por ahí. Pero creo que en el proceso uno, al aprender, puedes generar mejor resultado. No al día 1, pero sí puede ser al día Y 300. que es sostenible. O sea, yo les digo a mis alumnas también cuando hago las clases, finalmente quien no tiene paciencia comete errores y esos errores se pagan muy caros. O sea, claro, al Porque final es al revés. Es querer hacer una casa partiendo por el techo. El proceso finalmente es lo más importante porque a medida de que tú vas practicando ese proceso, porque lo vas poniendo en práctica, vas viendo el impacto, vas aprendiendo cierto ensayo y error, esto funciona, esto no, esto funciona para esta compañía, pero para esta otra no, etcétera, etcétera, es la forma que tú vas descubriendo para poder amoldar lo que ya sabes a la realidad a la que la tienes que aplicar. Entonces, para mí el proceso es lo principal en cualquier aprendizaje, sobre todo si tu proyección es liderar, porque no le puedes enseñar a otro en base a lo que tú no sabes. Y ahí es donde, cierto, entra el juego la confianza en el rol, cierto, el aprendizaje, la capacidad de adaptación. Lo mismo que si tú vienes acostumbrado a hacer siempre todo de un mismo modo, te va a costar mucho después salir de esto siempre se ha hecho así. Y son las primeras personas en ponerte trabas cuando vienen reformas laborales, cuando nacen modificaciones en donde hoy día la persona efectivamente importa, ¿cierto? Ya no es solamente que venga para hacer la pega porque para eso le pago. Tiene que venir a hacer la pega, pero en un lugar en donde se sienta valorado, donde tenga reconocimiento, en donde exista cierto bienestar, respeto por la dignidad, por la vida privada y todas esas cosas, ¿cierto?, que se han ido legislando en estos últimos 10 años. Si tú no conoces el proceso y no tienes confianza en el otro y vienes muy rígido con lo que quieres y estás dispuesto a hacer lo que sea por lo que quieres,
lamentablemente el aprendizaje, no solamente tuyo como mejora continua, sino que puedes también brindar a los demás, se ve limitado. Entonces, muchas veces yo prefiero, ¿cierto?, tener esa conversación en donde podamos debatir distintos puntos de vista, porque yo vengo de la generación, imagínate, me titulé hace ya más de 10 años de experiencia, una persona que viene recién titulada probablemente me va a decir como, pero María Paz, esto ya está obsoleto, ya no se hace así. Y si yo no estoy dispuesta a que me explique cómo se hacen hoy día las cosas, ¿cierto?, yo me voy a ir quedando atrás y con eso mis procesos también. Los procesos también se vuelven obsoletos. Entonces, es muy importante tener esa capacidad de adaptación, tener esa capacidad también de autocrítica, de reconocer el error, de no tenerle miedo al error. Estamos también en una sociedad corporativa en donde te da mucho miedo reconocer que te equivocaste, porque tiene un costo muy alto que es poner tu cargo en riesgo. Y eso está mal, porque los mayores aprendizajes, te aseguro... Vienen del error, no vienen del éxito mismo. Exactamente. Lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Que yo te decía, yo no me siento experta en nada, porque mis mayores aprendizajes han venido de porrazos. Y es bueno reconocerlo de esa manera también, porque no se puede negar que lamentablemente a veces el aprendizaje duele. Y entonces tú le preguntabas a Bárbara... Crecer duele, madurar duele. Exacto. Entonces tú le preguntabas a Bárbara, ¿cierto?, ¿qué costos te ha traído decir que sí o que no? Costos inclusivamente laborales, o sea, puedes incluso perder tu cargo porque a tu jefe no le gustó que le dijeras que no ante cierta cosa, pero te vas a ir tranquilo porque hiciste lo que sabías que tenías que hacer y después el resultado va a hablar por sí solo. Y yo creo que ahí la ética profesional es donde efectivamente se nota, de estar dispuesto a decir lo que tú sabes, no como verdad absoluta, pero sí como camino de sustento, o sea, todo con argumento, con demostración, con solidificación. Esto no es porque a mí se me ocurrió. Esto nace de algo y ese algo se ha ido transformando con los años y tenemos que seguir transformándolo y para eso necesito de las nuevas visiones. Les quiero comentar una anécdota, solo para precisar. Gloria Hutt, que ha sido entrevistada en Mujeres de Logística cuando estaba en la administración del presidente Piñera, ella una vez le dijo que no al presidente. Le dijo, ¿sabe qué, presidente? Si usted quiere, yo lo hago, pero esto no va a funcionar. Y yo creo que es la única mujer que le ha dicho que no al presidente Piñera, decirle, si quiere, lo hago, pero no va a funcionar. Y mi criterio profesional es que no se puede hacer porque no vamos a lograr hacerlo y tener el resultado que él esperaba en ese minuto. Exacto. Y por eso quizás es tan importante volvemos al saber decir que sí y saber decir que no, y no por un falso éxito o un éxito tan efímero transgredir lo que tú crees. Exacto. Porque finalmente eso también va a generar, ¿cierto? Falta de credibilidad, falta de confianza también en ti misma, porque finalmente estás transando cosas de las que tú no consideras que están bien. Así es. Sí, ahí totalmente. Solamente hacer una analogía, que quizás voy a salir un poco, pero yo practico yoga y la filosofía del yoga es muy interesante y es muy bonita porque plantea lo mismo, o sea, plantea que el proceso es lo más relevante, ¿ya? Plantea que uno va aprendiendo, que el objetivo no es hacer la super postura, la asana y pararse de cabeza, sino que plantea que todos los días uno va aprendiendo algo y todos los días uno es distinto. Entonces, esa capacidad de adaptación y de reconocimiento de cuáles son tus límites y hasta dónde puedes llegar, que efectivamente vas a avanzar, pero a veces para poder avanzar tienes que retroceder, eso es como, o sea, es como la vida. O sea, a mí me ha enseñado eso. Entonces, de esa perspectiva, en el fondo, yo la he aplicado al ambiente laboral y a la otra. 100%, o sea, de hecho es tanto así que ni siquiera la misma legislación está escrita en roca. O sea, hoy día tienes una legislación laboral, después sale un dictamen que te dice todo lo contrario. Está en constante evolución. Totalmente. Finalmente. Entonces, al final, el mejor profesional, ¿cierto?, no es aquel que siempre tiene la razón y que nunca se equivoca, sino aquel que logra potenciar los talentos de su equipo para lograr el resultado común. Entonces, muchas organizaciones ven el conflicto como algo negativo. De hecho, si tú ves las redes de los profesionales, por lo general los posts tratan de eso, de cómo el incómodo, ¿cierto?, es un estorbo para la compañía, en lugar de nutrirse de ese conflicto. Y eso habla sobre la gestión que tenemos los profesionales para el conflicto. Preferimos, ¿cierto?, eliminarlo y verlo como algo negativo y no enfrentarnos a él antes de nutrirnos de eso.
De hecho, si yo, el solo hecho de mencionar la palabra conflicto inmediatamente tiene una connotación negativa y no Como tiene que por nos qué serlo. desapegamos de eso, no queremos ser parte del conflicto. Exacto, y el conflicto no tiene nada, no es nada más allá que una diferencia de posturas, y esa diferencia de posturas es precisamente lo que nutre lo que tú haces en una compañía, porque tienes que escuchar lo que necesita la empresa por un lado, ¿cierto? Que es tu rol de proteger y representar a la organización, pero por el otro de reconocer que necesitas a los trabajadores para que esa organización pueda, ¿cierto?, prosperar y crecer. Entonces tienes que estar en el medio, y para estar en el medio tienes que ser mediador, no puedes ser ajeno o enemigo del conflicto, te tienes que nutrir de eso, porque es la única manera de poder llegar a un punto de acuerdo. Muy bien. Quiero plantearles algo que hoy día está en los medios, que tiene que ver con la representación de las mujeres, pero también los miedos que muchas veces parte desde nosotras mismas para aceptar nuevos desafíos. Y eso tiene que ver con lo que hemos planteado en esta conversación, el miedo al juicio, el no saber decir que no, el quizás no arrojarse a tomar un desafío porque te sientes que no vas a ser capaz de poder sostenerlo o de hacerlo bien, inclusive teniendo las capacidades. ¿Cómo hacemos que, teniendo acá dos grandes líderes, poder transmitirle a las mujeres o también a las personas que nos puedan estar viendo indistintamente de su género, lograr que las nuevas generaciones puedan adoptar esta experiencia como algo positivo para su propio desarrollo profesional? Mira, yo siempre he pensado que uno tiene que ser lo que sabe y lo que puede ser en las organizaciones porque ese es precisamente tu poder, lo que puedes aportar que los otros no. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Nosotras mismas formamos parte de estos juicios y los procesos y los sistemas organizacionales tampoco te ayudan. Ya nosotros hablábamos también hace un ratito sobre cómo la legislación avanza en en temas laborales sin ver que el sistema familiar tampoco conversa con eso. El ejemplo que dábamos, ¿cierto?, sobre la sala cuna universal o los horarios de colegio. Yo te decía, hoy día los colegios están pensando comenzar su jornada a las 10 de la mañana. ¿Cómo le dices a una mujer que tiene que trabajar y estar sentada en la oficina a las 8 de la mañana que va a tener que ir a dejar a su hijo a las 10? ¿Cómo lo hace? La limitas, ¿cierto?, del ingreso al mundo de entrada laboral. O en el caso del hombre, si es que tiene la custodia completa de su hijo, porque uno no sabe, ¿cierto?, la realidad familiar. Y creo que para allá tienen que apuntar, ¿cierto?, todas las organizaciones, en que la estructura organizacional y el diseño a través del cual se mueve no evalúe familias, evalúe profesionales. Porque cuando tú evalúas familia, hay una carga hacia la mujer de la cual lamentablemente no puede salir por juicio. A ti en una entrevista te preguntan cuántos hijos tienes. Si tú dices que tienes 2 hijos, inmediatamente se asume que los hijos están contigo, que viven contigo, que te haces cargo de eso y que son tu responsabilidad. Un hombre que dice que tiene 2 hijos, dice, se queda con la mujer, se queda con la mamá y no se lo cuestionan. Entonces, cuando nosotros dejemos de hacer esas distinciones de nuestros propios juicios en los procesos, las empresas van a poder abrir las puertas, ¿cierto?, a las mujeres y ya bajarlas, ¿cierto?, de que o que tienen que estar muy masculinizadas para tener roles de gerencia, porque si no son muy sensibles para ser gerente, que es uno de los juicios, ¿cierto?, que se escuchan harto, o que tienen que no tener hijos, porque si están en edad fértil se convierten en un problema para la compañía, porque van a pedir más permiso, etcétera, etcétera. Entonces, para poder trabajar eso, primero hay que poder modificar la estructura, en donde tiene que ser por una parte, ¿cierto?, acción y parte del Estado, con sus reformas, de hacer que los procesos conversen entre sí, laborales, ciertos familiares y todas las distintas legislaciones que se involucran y conversan. Y por otro lado, también el aporte organizacional. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día como empresa para fomentar realmente el reingreso a las mujeres? Tenemos datos que el 8 de marzo nos tenían aplaudiendo por la participación femenina en el mundo laboral, pero 2 meses después nos enteramos que sobre un 23% de ellas está más de un año buscando trabajo, sobre todo en roles ejecutivos o de directorio. En una mesa de 6 profesionales, 5 son hombres y 1 es mujer. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar primero el juicio y una vez que transformamos la cultura, vamos con ello también transformando, ¿cierto?, la estructura para que las puertas se abran y le den el ingreso. Sí, yo le voy ¿Qué a dar un piensas tú? enfoque más individual. A tu pregunta es como una especie de consejo a la futura generación, a las actuales, que primero hay que confiar en uno mismo. O sea, eso es clave, uno tiene que ser. Y lo otro es atreverse, pero con responsabilidad y con compromiso. O sea, me tengo que preparar, tengo que tener cierto conocimiento y ahí, como se dice, entre comillas, tirarse a la piscina.
porque si no me atrevo, nadie me va a ir a buscar a la casa y muchas de las cosas se van a ir aprendiendo en el camino y obviamente que en la medida que yo tenga o sea, trabaje, como dije delante, de forma colaborativa, el resultado puede ser más positivo. Pero ese es como, sería como o sea, así lo veo yo. ¿Ya? Y el atreverse implica, aunque sean puras mujeres o sean solo hombres. O sea, la discusión ni siquiera debiese ser esa a esta altura. Debiese ser, al final yo tengo mi capacidad, yo, no sé, mi background es X, y yo me siento capaz al menos de probar este cargo o al menos de ver si resulta. Pero en el fondo no dudar de uno, sino que con convicción hacia adelante. Y suena quizás súper cliché también, pero creer también en que si no funciona en un lugar es porque ese lugar no era para ti. No es para ti. Y si no va a funcionar en otro lado. Exacto. Y hay algo que muchas veces lo he comentado y es parte de una de mis convicciones. Uno no puede pretender que como bien dices tú, Bárbara, que la oportunidad ideal llegue a nosotros. Muchas veces, probablemente en la mayoría de los casos, ni siquiera va a aparecer. Sí. La vas a tener que crear. Sí. Y eso es tan importante enseñarle a las futuras generaciones, crear tus propias oportunidades, no esperar que venga alguien y te reconozca, porque hoy día estamos hambrientos de una validación externa y que el resto te vea y que el resto te aplaude y que el resto reconozca tu valor, cuando en realidad tú debes reconocer quién eres, tus capacidades, tus valores, qué es lo que te define como persona, como profesional y obviamente, como dices tú, María Paz, reconocer tus talentos, tus fortalezas y qué es lo que te motiva para también transformar la vida de otras personas. Y lo que decía Bárbara también, perder el miedo. Hoy día estamos en un mundo de redes sociales o de viralización en donde tu marca personal viene dada por un algoritmo, ¿y cierto? ¿Y cuántos deditos hacia arriba tiene tu video? Y llega un punto tal en donde ves el mismo video de distintos influencers 20 veces porque repitieron un contenido que ya era viral. Entonces pierdes tu voz. Sí. Y tu voz es precisamente tu poder, que es lo que puedes aportar desde lo que tú conoces, desde lo que tú hiciste, desde tu proceso, desde tu experiencia. Ahí hay un tremendo valor agregado que la gente está prefiriendo perder o esconder con tal de ganar mayor viralización. Entonces también ahí se generan brechas y vacíos porque ya no sabes si lo que estás viendo es real o no. Es real o no. Y tampoco pierdes identidad y no puedes transformarte en algo que no eres para querer agradar o encajar o validarte, porque estás perdiendo tu esencia, que es lo que te define como persona también. Y lo que te hace individual. Somos seres individuales y a mí me pasa con gremio, y yo les digo a las personas que se suman, no pierdas tu identidad porque no pueden ser. Si todos son de A, todos A. Si son todos B, todos B. Porque en alguna parte vas a perder tu propia identidad y te vas a preguntar un día, ¿qué es lo que haces ahí? Sí. Y al final del día uno pierde cuál es el propósito. Porque igual hay que tener, o sea, en esa idea de que hay que descubrir, no solamente esperar que te vayan a golpear la puerta, cuál es mi propósito y cuál es mi motivación. Y de ahí, en el fondo, ir a buscar la oportunidad. Sí. Bueno, quiero agradecerte, María Paz, agradecerte a ti, Bárbara. Gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, dejarlos cordialmente invitados a ser parte de la red de Mujeres de Logística y de todas nuestras iniciativas. Nos vemos en Mujeres de Logística 2026.